Bueno, muy buenas noches. Eh, Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de debate de integración, en el cual este segundo encuentro va a tratar sobre constitucionalismo latinoamericano, en el cual vamos a debatir un poco sobre las nuevas características del constitucionalismo latinoamericano y si se abre un nuevo ciclo político dentro de nuestra región. Para ello hemos invitado al profesor Hugo Tórtora, doctor en Derecho de la Universidad de Valparaíso, profesor en diferentes casas de estudio en Chile. Y también van a comentar Danae Díaz, que es presidenta de la CODEJU, de la Corporación Pro Derechos Juveniles en Chile, y licenciada en Artes de la Universidad de Chile. Y como invitada también tenemos a Ana, que es de aquí de la casa, de la UNILA. Ella es licenciada, es egresada de la UNILA en grado en Relaciones Internacionales y actualmente está haciendo un posgrado en ICANN. Bueno, le paso la palabra al profesor Hugo Tórtora por 20 minutos. Profesor. Muchas gracias, Luis. Gracias también por la invitación. Agradezco la invitación especialmente a usted por haberse acordado, digamos, de nosotros y poder compartir algunas ideas respecto del constitucionalismo latinoamericano. También quiero agradecer, por cierto, a los amigos y amigas de UNILA y de la CODEJU, que han sido muy gentiles en esta invitación. Efectivamente, nuestra idea es poder exponer acerca de este constitucionalismo latinoamericano y si acaso efectivamente se abre o no un nuevo ciclo político, ¿no? Para lo cual, que hablemos de este constitucionalismo latinoamericano reciente, cuáles son sus características, digamos, y en qué sentido efectivamente es novedoso para del constitucionalismo, ¿ya? Eso es un poco de lo que queremos hablar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de constitucionalismo? ¿Qué es el constitucionalismo? Cuando hablamos de constitucionalismo estamos hablando de un movimiento que es jurídico y que es político, cuyos orígenes se remontan a las grandes revoluciones burguesas del siglo XVII y XVIII, fundamentalmente, ¿no? La gloriosa Revolución Británica, de 1688, la Revolución Francesa de 1789, la independencia norteamericana, que era un movimiento que tenía fundamentalmente tres objetivos, ¿no? Primero, el de organizar el poder a partir de ideas liberales fundamentalmente, de limitar el poder también, limitar el poder del Estado, limitar el poder del monarca absoluto, ¿no? Y también la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Principalmente, digamos, el objetivo del constitucionalismo es un objetivo triple, ¿no? Organizar el poder, limitar el poder y proteger los derechos fundamentales. Como han dicho algunos autores, ¿no? La verdad es que la única forma de entender el constitucionalismo es de una manera dinámica, vale decir, echando mano a la historia. No es posible explicar el constitucionalismo a partir de una foto en un momento determinado. Hay algunos conceptos que necesariamente tienen que entenderse o que tienen que explicarse dinámicamente, históricamente. Es como explicar la revolución, por ejemplo, a través de una foto. No podemos explicar la revolución con una foto. Necesariamente tiene que explicarse a partir de ciertos procesos. Y este constitucionalismo del cual venimos hablando, digamos, es una continua lucha por la libertad y por los derechos de las personas. Que no es un solo constitucionalismo, sino que se va reconociendo distintas etapas, distintas tradiciones, distintas fórmulas constitucionales. Estas distintas fórmulas, ¿no? Se caracterizan fundamentalmente por la existencia de tres elementos centrales. En primer lugar, el constitucionalismo siempre surge como reacción a una determinada amenaza o un riesgo para los derechos de las personas, ¿no? Cada tipo de constitucionalismo que va a ir surgiendo en la historia surge siempre para responder a ciertas amenazas o riesgos o enemigos de los derechos, ¿no? En segundo lugar, ese mismo constitucionalismo que identifica ciertas amenazas o riesgos trata de
proteger particularmente a ciertos derechos. Y para proteger esos derechos, elabora o diseña ciertas garantías o herramientas que permiten defender a esos derechos en relación con esas amenazas. Y eso es la historia que se repite una y otra vez en las distintas formas de constitucionalismo. Es una dinámica por la cual la libertad entra en crisis en virtud de ciertos riesgos o amenazas, de los cuales ciertos derechos entonces tienen que ser protegidos a través de ciertas garantías. Y eso es lo que uno lo puede verificar en las distintas formas, las distintas etapas del constitucionalismo que uno puede reconocer en la historia. Como decíamos, la primera forma de constitucionalismo es la del constitucionalismo liberal, ¿no? Que surge hacia fines del siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Que mira como principal amenaza al poder del Estado, un Estado omnímodo que que actuaba abusivamente, ¿no? De los cuales se intenta proteger ciertos derechos, como son los derechos civiles y políticos, entendidos los derechos políticos solo como el derecho a sufragio, y del cual la igualdad era entendida solamente en términos formales, vale decir como igualdad ante la ley, ¿no? Vale decir la prohibición del Estado, de la autoridad de hacer diferencias arbitrarias. Para proteger estos derechos, entonces se positivizan, se incorporan a la Constitución los derechos civiles y políticos, se genera el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho como un instrumento de limitación del poder, ¿no? Y digamos, control del poder, ¿no? Se generan otros mecanismos de control, como por cierto la división de los poderes, ¿no? Y se crean también las acciones protectoras de derechos fundamentales. Este sistema liberal entra en crisis al poco tiempo, principalmente por digamos, los problemas que se generaron en torno a la idea de igualdad, ¿no? Se generó una gran desigualdad social y una desigualdad política también, de lo cual brotan dos otras formas de constitucionalismo, como es el constitucionalismo social, de los cuales emergen los derechos sociales, ¿no? Y también el constitucionalismo democrático, que busca generar un nuevo escenario democrático, un nuevo escenario político, donde todas las personas, y no solamente la élite, tengan derechos políticos y además que tengan otras posibilidades de actuar que no sean solamente el sufragio. Estas tres primeras formas de constitucionalismo son el constitucionalismo más clásico, el constitucionalismo más tradicional, aquel que surge entre el siglo XVIII y XIX también, ¿no? Y ya cuando ingresamos al siglo XX aparecen otras formas de constitucionalismo, dentro de los cuales destaca el neoconstitucionalismo, que es el constitucionalismo de los principios, que mira como principal riesgo o amenaza lo que puede hacer el legislador, la ley, ¿no? A través de leyes que puedan atentar o vulnerar los derechos establecidos en la Constitución. Y también el constitucionalismo popular, de origen norteamericano, ¿no? Que trata de asegurar que la interpretación verdadera de la Constitución y de los derechos que están incorporados en ella le corresponde al pueblo y no a los jueces, ¿no? Entonces, si uno revisa la historia del constitucionalismo, se explica siempre a través de estas columnas, de cuáles son las amenazas por las cuales nacen, cuáles son los derechos que se protegen y cuáles son las garantías que aparecen para proteger a estos derechos respecto de tales amenazas. Y la pregunta es, bueno, si esta es la historia del constitucionalismo, ¿Latinoamérica tiene algo que decir en esta historia? ¿Hay una nueva forma de constitucionalismo donde también podamos identificar estos tres elementos, amenazas, derechos y garantías? Y la verdad es que sí, digamos. La verdad es que lo que vamos a proponer es que hay una nueva forma de constitucionalismo que sigue el mismo patrón de las etapas anteriores que hemos revisado y que es el llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano. ¿Cuál es la amenaza? ¿No? ¿Cuál es la amenaza por la cual surge este constitucionalismo? Y esa amenaza es lo que podemos denominar el colonialismo moderno. Según esta posición, según esta tendencia, ¿no? El colonialismo, el fenómeno colonial, no termina con la independencia de los estados. En el caso chileno, por ejemplo, no termina en 1810, cuando Chile adquiere o comienza su camino hacia la independencia. Los países, aún teniendo vida independiente, siguen manteniendo un régimen colonial.
tanto a partir de un colonialismo externo como a partir de un colonialismo interno. El colonialismo externo se verifica por la imposición de un determinado modelo cultural, que no es propio, que es ajeno, es un modelo cultural eurocéntrico, que se implanta en las sociedades latinoamericanas, ¿no? Y que invade todo, de manera hegemónica, en términos de Gramsci, ¿no? De una forma hegemónica que controla todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre finalmente? Que este modelo cultural aplasta las culturas originarias de los pueblos americanos, ¿no? Nosotros nos comportamos de acuerdo a los cánones de impuestos por Europa, los cánones culturales, los cánones estéticos, ¿no? Los cánones de producción de conocimiento, ¿no? Nosotros seguimos creyendo que la única forma de producir conocimiento es a través de las universidades, ¿no? El único conocimiento válido es el conocimiento científico universitario, dejando de lado otras formas de conocimiento, por ejemplo, los saberes indígenas. Entonces, primero hay un colonialismo externo que tiene que ver con la imposición de ese modelo eurocéntrico, con ese modelo proveniente del norte global, ¿no?, a las sociedades latinoamericanas. Pero también existe una segunda forma de colonialismo, que es el colonialismo interno, el que opera dentro de las fronteras y que tiene que ver con nuevamente con la imposición de una determinada cultura proveniente de las élites, ¿no?, que opera con plena fuerza y con plena hegemonía respecto de las culturas de los pueblos o culturas subalternas, diferentes a la cultura proveniente de estas élites internas, ¿no? Entonces, este es el fenómeno, esta es la amenaza por la cual nace el contrasocialismo latinoamericano, ¿no? Oponerse, resistir a este colonialismo tanto externo como interno. ¿Por qué? Porque ese colonialismo del cual hemos venido hablando genera impacto también en ciertos derechos. Por supuesto que genera impacto en los derechos culturales, no en los derechos culturales de los individuos, sino fundamentalmente en los derechos culturales entendidos como derechos culturales colectivos, vale decir, los derechos culturales de los pueblos, ¿no? Se aplastan las culturas de los pueblos originarios, por ejemplo. Desaparece su lengua, desaparecen sus símbolos, desaparece su forma de organizarse políticamente, desaparece su ordenamiento jurídico como manifestación cultural también. Entonces se vulneran gravemente los derechos culturales. Se vulneran también los derechos políticos, porque el colonialismo lo que hace es generar un Estado de derecho común en virtud del cual el sistema político que impera es el sistema político estatal, ¿no? Y se desconocen también las formas de organización política que puedan tener los pueblos originarios, ¿no? Y por cierto también todo esto va generando desigualdad, va generando pobreza, es un modelo capitalista, es un modelo extractivista que genera desigualdad también al interior de la sociedad y por tanto se afectan los derechos sociales. Entonces, este es el panorama por el cual surge el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Surge para responder al colonialismo externo e interno que genera daño o afectación a distintos derechos en estos diferentes países. ¿Y dónde se verifica este constitucionalismo? Los autores plantean, digamos, que el origen de este constitucionalismo es un poco difuso. Hay algunos antecedentes en las constituciones de Guatemala, de Nicaragua, de Brasil, pero yo diría que las constituciones que marcan el inicio de este constitucionalismo descolonizador están representadas por la Constitución colombiana del año 1991 y por la Constitución venezolana del año 1999. Pero donde adquiere su máximo esplendor, su máximo desarrollo, y en esto concuerdo, por ejemplo, con autores como Boaventura de Sousa Santos, donde adquiere su máximo desarrollo es en la Constitución de Ecuador del año 2008 y la Constitución de Bolivia del año 2009, dos constituciones que surgen bajo el paradigma de un modelo descolonizador, ¿no? De un modelo que trata de rebatir, de disputar el espacio ganado por estas culturas hegemónicas coloniales. ¿Y cuáles son las garantías? Recuerden el triángulo, ¿no? Amenazas,
Ya vimos la amenaza representada por el colonialismo, ya vimos los derechos que están afectados, los derechos culturales, los derechos políticos, los derechos sociales, ¿no? Y falta la tercera parte del triángulo, ¿no? ¿Cuáles son las garantías que establece este nuevo constitucionalismo para protegernos respecto de ese modelo colonial? Por una parte, aparece la idea de la plurinacionalidad. Estos estados se generan, o estos estados se construyen a partir de un parámetro de plurinacionalidad. En concreto, lo que hacen estos países, lo que hacen estas constituciones es lo que se llama refundar el Estado. Crean un nuevo Estado. No es la misma Bolivia, no es el mismo Ecuador, es una Bolivia nueva, es un Ecuador nuevo, que se construyen a partir de un parámetro plurinacional. En este caso, la idea de la plurinacionalidad se refiere a que dentro de un Estado conviven distintas naciones. Desaparece la idea de el Estado-nación como una única nación homogénea, común para todo el país, sino que dentro del Estado conviven distintas naciones. Y esas distintas naciones construyen un Estado nuevo. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que los órganos del Estado tienen que tener una representación plurinacional. Se representa también porque la educación tiene que ser una educación con respeto a la plurinacionalidad. Entonces, la construcción del Estado es una construcción que se elabora desde los pueblos o desde las naciones. Aquí hay una visión, por ejemplo, que nos propone la Constitución boliviana. La Constitución boliviana sostiene que la nación boliviana está compuesta por los bolivianos y por las bolivianas y por las naciones o pueblos indígenas, originarios, campesinos. Entonces, nos dice la nación boliviana está compuesta por las personas, pero también está compuesta por las naciones. Fíjense, una nación compuesta por naciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que finalmente una persona, un boliviano, puede decir, yo tengo una doble nación. Por una parte pertenezco a la nación boliviana y por otra parte pertenezco a la nación aymara, pertenezco a la nación quechua, pertenezco a la nación guaraní, pertenezco a dos naciones, ¿no? La nación plurinacional y la nación que compone a esa nación plurinacional. Otro elemento que tiene que ser destacado es también el concepto del buen vivir, o sumac causai, ¿no? Que también lo llaman estas constituciones. El buen vivir es un principio transversal que cruza ambas constituciones, que tiene que ver con la cosmovisión indígena y que nos habla o que representa, digamos, la idea de construir una vida social respetuosa o armónica con el entorno, con lo que nos rodea. ¿Bien? Este entorno o esta idea de lo que nos rodea tiene al menos tres componentes que tienen que ser mencionados. En primer lugar, el buen vivir tiene que ver con el respeto por la naturaleza, ¿bien? Entendiendo que todos formamos parte de una comunidad de vida, que todo es armónico y por tanto tenemos que respetar también las otras formas de vida. Entonces, construir una sociedad con respeto por la naturaleza. Segundo, el buen vivir también tiene que ver con el respeto por las anteriores generaciones y las futuras generaciones. Cuando hablamos del entorno, también es un entorno histórico, bajo la lógica de que la historia que construyen los pueblos indígenas no es una historia lineal, sino que es una historia circular. Y por lo tanto tenemos que respetar las anteriores generaciones, los saberes de nuestros ancestros, y también tenemos que respetar y proteger a las futuras generaciones. ¿Qué mundo le dejamos a las futuras generaciones? Y un tercer componente del buen vivir también tiene que ver con este entorno cultural, vale decir, la necesidad de respetar las distintas culturas que componen una sociedad. Y de ahí también esto está íntimamente ligado con la plurinacionalidad. El buen vivir, que de alguna manera supera la idea o la noción que tenemos en otras constituciones a propósito de lo que nosotros llamamos el bien común, ¿no? El buen vivir es mucho más que el bien común, porque el bien común solo nos habla del bienestar de los seres humanos. El buen vivir es mucho más amplio, ¿no? También es el bienestar de la naturaleza, también es el bienestar de los pueblos, etcétera, ¿no? Entonces, este buen vivir que está recogido por las constituciones puede ser entendido en términos simplemente filosóficos, en términos morales, en un ideal, ¿no? Que ojalá que tengamos una sociedad construida a partir de la idea del buen vivir, o bien nos podemos tomar el buen vivir en serio
Y tomarse el buen vivir en serio significa que la idea de buen vivir tiene que transformar muchas cosas, transformar, por ejemplo, el modelo económico, porque obviamente un modelo extractivista no conversa adecuadamente con el buen vivir. Tenemos que revisar también el modelo político, porque un modelo político donde no se respete la diversidad cultural tampoco está ligado con el buen vivir. Entonces, la idea del buen vivir es una idea que transforma, que altera de manera radical, ¿no?, las formas de convivencia. Otro elemento que también habrá que destacar es que estas constituciones reconocen los derechos de la naturaleza. Particularmente lo hace expresamente la Constitución de Ecuador. La Constitución de Bolivia no lo dice expresamente, pero de todas maneras después los bolivianos lo habrán recogido en leyes posteriores. La naturaleza como titular de derechos, ¿no? El derecho a su protección, el derecho al respeto, el derecho a la restauración de la naturaleza cuando ésta haya sido afectada. En estos casos, por supuesto que lo que hay que hacer es entregar acciones judiciales de carácter popular para que cualquier persona pueda recurrir a los tribunales cuando se detecte que hay una infracción a los derechos de la naturaleza. Estos derechos de la naturaleza, que podrían tener un origen filosófico en las doctrinas o el pensamiento ecológico europeo, ¿no?, en el caso latinoamericano tiene sus bases justamente en el principio del buen vivir, que está presente en la cosmovisión indígena. ¿Qué otras garantías se establecen? También se reconoce los derechos culturales colectivos, ¿no? Cuando hablamos de derechos culturales, podemos pensar en ellos tanto de una vertiente individual como desde una vertiente colectiva. Podemos decir, por ejemplo, que un derecho cultural individual puede ser el derecho a la educación, o que un derecho cultural individual es el derecho de cualquier persona de acceder a manifestaciones culturales. Pero también hay derechos culturales colectivos, que no son individuales, y es el derecho de los pueblos a que se respeten sus culturas. ¿Bien? Y lo que hacen estas constituciones es también recoger estos derechos culturales de los pueblos a que se respeten sus culturas. Para eso, por supuesto, que lo primero que hay que hacer es reconocer a que los pueblos son titulares de derechos. No solamente los individuos, sino también los pueblos, ¿no? Los pueblos como titulares de derechos. Entonces tenemos a la naturaleza como titular de derechos, tenemos a los pueblos como titular de derechos. Y en estas constituciones se garantizan, a partir de esta misma idea, se garantizan algunas formas de pluralismo que son muy interesantes. Por ejemplo, el pluralismo lingüístico. No existe una única lengua o un único idioma oficial. La Constitución boliviana establece cerca de 30 idiomas oficiales. La Constitución ecuatoriana reconoce el español como idioma oficial, pero también reconoce otros idiomas oficiales para la relación del Estado con los pueblos originarios. Es muy importante el pluralismo lingüístico, porque la protección de las lenguas tiene que ver claramente con la protección de las culturas, con la protección de las tradiciones, con la protección de la dignidad de los pueblos, ¿no? Pero también por otra razón, cuando se muere una lengua, no solamente mueren las palabras o la gramática que está asociada a esa lengua. Cuando muere una lengua, mueren también las ideas que solo pueden expresarse a través de ciertas lenguas, ¿no? Por ejemplo, la expresión Pachamama. ¿Qué significa Pachamama? Pachamama nosotros la hemos traducido como la madre tierra, pero en rigor no es una madre tierra, ¿no? Es una idea propia de la cultura indígena, ¿cierto?, que no tiene una traducción exacta al español. Entonces, cuando se acaban ciertas lenguas, cuando mueren ciertas lenguas, también mueren ciertas ideas que hay detrás de esas lenguas. Cuando dejamos morir las lenguas, estamos matando ideas también. Y eso es muy trágico para la cultura universal. Y también dentro de estos derechos culturales colectivos está el reconocimiento del pluralismo jurídico, vale decir, reconocer la existencia de distintos ordenamientos jurídicos que conviven dentro de un mismo territorio en un plano de no jerarquía, vale decir, vamos a reconocer la validez de los ordenamientos indígenas, por ejemplo, pero sin que sea necesario que esos ordenamientos tengan que someterse a la ley del Estado. La ley del Estado y los ordenamientos indígenas, todos ellos tienen la misma importancia, la misma jerarquía. No hay un criterio de validez o de validación a partir de la sujeción a las normas estatales. Y si reconocemos los ordenamientos indígenas, también tenemos que reconocer los mecanismos de justicia indígena a través de los cuales se expresa dicho ordenamiento.
Y por último, un último grupo de garantías, ya con esto estamos terminando, es en materia política. El constitucionalismo latinoamericano, este nuevo constitucionalismo latinoamericano, reconoce nuevas formas de participación política, no solamente para los indígenas, sino que también para todas las personas, digamos, ¿no? Entonces, reconocemos, por ejemplo, la posibilidad de la iniciativa popular de ley, reconocemos también la posibilidad de un mandato revocatorio, un plebiscito revocatorio de mandato, reconocemos también la posibilidad de que ciertas localidades puedan oponerse a la aplicación de normas generales dentro de su territorio. Son nuevas formas de participación, que está vinculado en el ámbito indígena con lo segundo, con la libre determinación de los pueblos. Se reconoce también la autonomía de los pueblos originarios. Esto no significa, por supuesto, su independencia, la secesión, pero sí la posibilidad de poder adoptar sus autoridades, de poder aplicar su ordenamiento jurídico, de poder establecer sus propias reglas de aplicación del ordenamiento y su propia justicia local, ¿no? Y por último, en el ámbito de los derechos sociales se resignifican, ¿no? El nuevo constitucionalismo latinoamericano no crea nuevos derechos, ¿no? No constitucionaliza nuevos derechos distintos a los que ya están reconocidos en Brasil, en Colombia, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Son más o menos los mismos derechos. No es que haya nuevos derechos, pero se resignifican. Y se resignifican al menos en tres sentidos. Primero, se les da la misma jerarquía o la misma categoría que los demás derechos. En muchos países los derechos sociales son derechos de segunda, no solamente de segunda generación, sino que son derechos de segunda categoría. Así ocurre, por ejemplo, en mi país, en Chile, donde los derechos sociales carecen de una acción judicial para poder ser garantizados a través de los tribunales de justicia. ¿Bien? En cambio, los derechos civiles sí. Entonces se genera una especie de jerarquía entre los derechos sociales y los derechos civiles, por ejemplo, ¿no? Entonces, una primera rasgo de resignificación es la igualdad respecto a los demás derechos. Un segundo rasgo de resignificación se refiere a un poco lo que decíamos recién, la posibilidad de que todos los derechos sociales son susceptibles de ser defendidos a través de la justicia ordinaria, ¿no? Las acciones protectoras de derechos también se extienden a estos derechos sociales. Y un último rasgo de resignificación tiene que ver con la concepción de estos derechos también en clave multicultural, ¿no? Porque no es lo mismo decir que todas las personas van a tener derecho a la educación que decir que todas las personas tendrán derecho a una educación pluricultural o multicultural, vale decir, educados en clave multicultural. De esta manera, entonces, el nuevo constitucionalismo latinoamericano efectivamente construye una serie de garantías nuevas, novedosas, que no estaban presentes en la historia del constitucionalismo universal y que nos lleva entonces a reconocer a este constitucionalismo como un nuevo constitucionalismo, una nueva forma de organización. En definitiva, algunos rasgos que yo quisiera destacar de este constitucionalismo descolonizador. Primero, obviamente que nace como resistencia al fenómeno colonial y utiliza la Constitución como una como un arma de defensa frente al colonialismo. Porque aquí yo coincido, por ejemplo, con algunos autores como Bartolomé Clavero. Bartolomé Clavero decía que el colonialismo en América durante el siglo XIX y el siglo XX no es que se haya producido a pesar de las constituciones. El colonialismo en América se produjo precisamente gracias a las constituciones. Las constituciones fueron instrumento de dominación de la cultura eurocéntrica respecto de las demás culturas originarias. Entonces, las constituciones ahora devuelven la mano, ¿no? Y las constituciones ahora, que siempre fueron un factor de colonización, ahora son un factor de descolonización. También podemos advertir que hay un nuevo concepto de constitución detrás del constitucionalismo latinoamericano, porque las constituciones que habían venido siendo entendidas como el gran pacto social, donde los distintos individuos o donde los distintos ciudadanos llegaban a un acuerdo final, eso cambia a partir de ahora. Toda vez que a partir de esta nueva concepción, la Constitución no solamente es un pacto entre individuos, no solamente un pacto entre ciudadanos, sino que también es un pacto entre pueblos y entre culturas. Y así nacen entonces los estados plurinacionales. La Constitución también como un gran pacto cultural de distintas naciones, de distintos pueblos, de distintas culturas.
En tercer lugar, también habrá que reconocer, digamos, la importancia de esta aceptación de los pueblos como verdaderos titulares de derechos políticos y en general como sujetos de derechos, ¿no? También eso es importante mencionar, y la importancia de los derechos colectivos detrás de aquello. Y por último, también habrá que destacar este rasgo ecológico que tienen las constituciones latinoamericanas, con un énfasis en el respeto por el medio ambiente. ¿Qué desafíos están pendientes? En primer lugar, me parece que es importante que generar espacios de educación y de formación, que estas noticias, que estas novedades sean divulgadas, ¿no? Lo que están haciendo ustedes ahora es muy importante que las universidades salgan de sus muros, de sus paredes, que se acerquen también a la ciudadanía, ¿no? De manera de poder empoderarla efectivamente, que sepan que hay nuevas fórmulas de organización. También me parece que es importante que este constitucionalismo avance hacia otra forma de colonialismo, como es el colonialismo patriarcal, ¿no? Son constituciones que se resisten al fenómeno cultural, al fenómeno político, al fenómeno económico, pero que no han aportado mucho en el ámbito de la defensa de los derechos de las mujeres, fundamentalmente, y del género entendido en términos no binarios, ¿no? Y en ese sentido creo que Chile puede ser un importante aporte a este camino que ha venido siendo trazado por los otros países. ¿Por qué Chile? Porque en Chile el movimiento social ha tenido, a partir de octubre del año pasado, ha tenido un alto protagonismo por parte de las mujeres, ¿no? Al punto tal de que han conseguido, con mucha justicia, que una de las opciones del plebiscito de octubre sea la de una convención constitucional, como redactora de la Constitución, que podría estar formada por igual número de hombres y mujeres. O sea, por primera vez una asamblea constituyente paritaria, con igual número de hombres y mujeres, ¿no? Y eso nos da esperanza de tener también una constitución con un enfoque de género interesante. Y por último, lo último también que habrá que ocuparse es que estos movimientos sean movimientos estables, ¿no? Y que no dependan de los cambios o de los vaivenes políticos. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en Bolivia, que el movimiento que había sido iniciado, digamos, por los indígenas, liderado fundamentalmente por Evo Morales, pero tanto la corrupción interna como también las presiones extranjeras y las presiones de la élite de este hermano país también ha significado el quiebre del modelo en este país. Entonces hay muchos desafíos pendientes. Muy interesante esto, pero también creo que hay muchas cosas que podemos ir avanzando. Bueno, ahí está mi correo electrónico por si alguien quiere más adelante contactarse, hacer críticas o preguntas o compartir algunas ideas respecto de lo que hemos hablado. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Voy a dejar de compartir. Bien. Perfecto, profe. Muchas gracias. Muy obrigado. Bueno, solo para recapitular algunas cosas, interesante la exposición del profesor. Bueno, nos hizo un poco un resumen del constitucionalismo, desde el constitucionalismo clásico a lo que se conoce como neoconstitucionalismo, y esta propuesta de constitucionalismo descolonizador o decolonial desde Latinoamérica, que tiene temáticas propias y propuestas desde diferentes autores y también desde diferentes constituciones nacidas desde el poder constituyente originario. Así que paso la palabra ahora para Ana Carolina Moraes, que es de la UNILA, para que analice un poco el tema de este nuevo ciclo político, que es diferente al constitucionalismo que consiguió, ¿cierto? El profesor hablaba de dos tipos, como la génesis, entre los que se encontraba, por ejemplo, la Constitución Ciudadana de Brasil, y que Ana Carolina nos explique un poco si este nuevo ciclo político va a traernos conquistas o novedades respecto a constitucionalismo ecológico, respecto de estos desafíos pandémicos, también geopolíticos, etc. Dejo la palabra con Ana Carolina Moraes por 10 minutos. Ana Carolina.
Hola, buenas noches a todos. Primeramente, me gustaría parabenizar al profe. Muchas gracias por su charla. Y disculpas por mi español, que yo no practico hace un rato ya. Entonces, me gustaría primeramente comentar, rescatar aspectos históricos del constitucionalismo surgido en Europa en los siglos XVI y XVII principalmente, porque me parece muy interesante una colocación del profesor, que es la que el colonialismo no termina con las independencias de los países latinoamericanos. ¿Y por qué? Porque el constitucionalismo, cuando surge en Europa, surge como un movimiento de una clase muy específica, que es la clase burguesa, y por lo tanto surge para defender algunos intereses de esa clase, algunos intereses particulares de esa clase. Y surge justamente en un contexto de nacionalismo muy fuerte en Europa, en los países europeos, y por lo tanto hay una homogeneización de lo que es considerado la nación, de cuál parte de las poblaciones europeas que serán parte de esta nación. Y hay desde el principio justamente en Europa un masacre de las minorías étnicas, que ni siempre son minorías, como nosotros decimos. Sí tenemos que cuestionar ese término, ¿por qué minorías? Y principalmente cuando lo trasladamos a nuestra realidad, porque en Latinoamérica los indígenas y los afrodescendientes no son minorías, ¿sí? Son la gran mayoría en nuestros países. Entonces, desde el surgimiento del constitucionalismo en Europa, ese movimiento jurídico se basa en los intereses de una clase, y concomitantemente al ascenso de esa clase hay un fortalecimiento de los ideales nacionalistas, y justamente que llevan a masacres étnicos y etcétera en Europa. Y bueno, una de las preocupaciones centrales de ese movimiento jurídico que surge en Europa era garantizar la propiedad privada. Entonces, por eso tenemos ese cuestionamiento histórico a las constituciones latinoamericanas por lo poco o lo nada que abordan a los temas sociales, culturales, etc. Justamente porque el constitucionalismo como tal surge como un movimiento jurídico de preservación de la propiedad privada, ¿sí? Mayoritariamente y a grosso modo. Entonces, hablando de Latinoamérica y después de la Constitución Ciudadana de Brasil, en Latinoamérica nosotros importamos ese modelo constitucional de Europa y de Estados Unidos, y consecuentemente eso nos trajo muchísimos problemas, porque tenemos sociedades que en nada se asemejan a esas sociedades en donde las constituciones tradicionales surgieron. Entonces, en nuestros países tenemos cuestiones sociales, económicas, políticas, culturales que no hacen parte de la vida política de Estados Unidos, nunca hicieron. Entonces, tenemos muchas decisiones por eso, porque nuestras constituciones estuvieron principalmente inspiradas en modelos constitucionales europeos y estadounidenses, y eso no logra aportar lo que nuestras sociedades necesitan en términos jurídicos, ¿sí? Entonces, Brasil, su primera constitución es del 1824 y está completamente basada en los modelos franceses, ¿sí? Es una constitución en que instituimos la monarquía parlamentarista, y hay una concentración de poder muy grande en la figura del emperador. Y después nuestra segunda constitución, ya del 1891, es una constitución inspirada por la constitución estadounidense, por una constitución federalista. Y entonces ahí hay una descentralización del poder político, que ya deja de estar tan centrada en la figura del presidente o del monarca, para estar basada en la distribución de poder entre los estados, las unidades federativas de Brasil, ¿sí? Entonces, las primeras constituciones de Brasil están muy enfocadas en las cuestiones políticas, macropolíticas, yo diría, y casi no hay temas sociales, temas culturales, etcétera. Y ahí después tuvimos otras, un rato, discúlpame. Discúlpame. Ana, ahí sí.
Yo estoy con mi hijita acá, discúlpame. No hay problema. Somos una familia, así que no hay problema. No hay problema. Bueno, Sí, entonces la escuchamos. nuestras constituciones después del 1891 tuvimos una en el 1934 y otra en el 1937, las dos en el gobierno Vargas, ¿sí? Y las dos sí trajen las cuestiones sociales, de justicia electoral, justicia laboral y algunas también de femeninas como el sufragio femenino, pero tampoco tocan muchos temas sociales, ¿sí? Y luego tuvimos la Constitución del 1967, que fue la Constitución del régimen militar de Brasil. Y es así, nosotros consideramos como una catástrofe social, política, histórica, porque además de concentrar el poder de manera que nunca había sido concentrada en Brasil, ni siquiera en el periodo del imperio, también sacó muchos derechos sociales que ya habían sido conquistados anteriormente en otras constituciones, como las de la era Vargas. Y solamente fue superada esta constitución en el año de 1988, que es el año de nuestra última constitución, la Constitución Ciudadana, que tiene ya más de 30 años de existencia. Y que, bueno, yo creo que nos incluye en el movimiento de las constituciones decoloniales de Latinoamérica, sí, pero tiene algunos aspectos muy interesantes y yo creo que incluso es posible considerarla como una antecesora de las constituciones de Ecuador y de Bolivia y de este movimiento neoconstitucional de Latinoamérica, que está más cercana a estas constituciones que tenemos ahora en Ecuador y Bolivia que de las constituciones anteriores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa constitución fue hecha bajo un contexto histórico muy particular. Estábamos recién saliendo de la dictadura militar de Brasil y justo la asamblea constituyente iba también a seguir como asamblea parlamentar, asamblea legislativa, ¿sí? Entonces, todos los que estaban como parte de la asamblea constituyente estaban muy preocupados en atender a las demandas sociales, de las demandas de las camadas populares, porque después necesitarían de esas camadas para su reelección como parte del poder legislativo. Entonces, la Constitución brasileña de 1988 tiene una amplia base social por debajo, ¿sí? Y por eso que es una Constitución que ya abarca muchos derechos sociales, ¿sí? Es una Constitución que habla que por la primera vez el racismo se torna un crimen en Brasil. Están ahí previstos los proyectos de preservación del medio ambiente, están ahí también algunas cuestiones sociales y de trabajo como el salario mínimo básico para todo el país y que en la Carta Constitucional dice que tiene que ser un salario que atienda a todas las necesidades sociales básicas de los ciudadanos brasileños. También está ahí la protección a los derechos de la crianza, el adolescente y los mayores, ¿sí? Los ciudadanos mayores de 60 años. La demarcación y protección de tierras indígenas, tierras quilombolas. Entonces es una constitución que quizás no sea del neoconstitucionalismo latinoamericano, pero yo creo que está más cercano a ese modelo constitucional que vemos ahora en Latinoamérica que de los modelos anteriores, ¿sí? Y las críticas que están sobre esa constitución es de que ella requiere muchas leyes complementarias para que sus previsiones constitucionales sean reguladas, sean puestas en práctica, en efectivo, porque es una constitución muy amplia en la defensa de derechos sociales, y del medio ambiente, de los derechos laborales, no tanto de los temas culturales, yo diría, pero hay la necesidad de muchas leyes complementarias para que sus efectos sean vistos en la sociedad realmente, efectivamente. Entonces yo creo que tenemos en 30 años de constitución, un poco más de 30 años de constitución, más de 200 enmiendas constitucionales, lo que es un fenómeno jurídico muy raro, yo diría. Pero eso es lo que yo quería decir, que tenemos esa herencia cultural, histórica de las constituciones europeas, que son basadas en un principio de nacionalismo muy estricto y yo diría muy racista para lo que es la composición étnica racial de Latinoamérica. Y por eso tuvimos, yo creo que tantos problemas
encontrar constituciones en Latinoamérica que estén como que aportando realmente lo que nuestras sociedades necesitan. Y hoy hay un gran desafío para que las constituciones descoloniales avancen en otros países de Latinoamérica. Yo creo que principalmente por la falta justamente del debate público sobre cuál es el papel de la Constitución, cuál es la herencia histórica de nuestras constituciones, y justamente como el profesor dijo en el final de su discurso, que nosotros que estamos en las universidades tenemos el rol de ampliar ese debate, ¿sí? de llevar ese debate a las sociedades, para que la sociedad como un todo se involucre en esos procesos constitucionales, porque no se hace una constitución sin una amplia participación de la sociedad. Y creo que es eso. Eso es todo. Muchas gracias, Ana Carolina Moraes. Brigado. Bueno, ahora le paso la palabra a la presidenta de la CODEJU, Danae Díaz. Me gustaría que Danae también hablara un poco desde el rol que podría ocupar la juventud latinoamericana en los procesos de movilización, y también vivimos en una anunciada crisis política y económica constante, en donde claramente un nuevo ciclo político va a venir de nuevas demandas. Nosotros hicimos unos formularios de inscripción, y mucha gente de la UNILA mandaba cosas y nos decían que las temáticas eran muy diversas, desde temas medioambientales, de renta universal garantizada, desde el punto de vista de integración regional. Entonces me gustaría que Danae hablara un poco desde la perspectiva de género y también desde la perspectiva de las juventudes. Danae, 10 minutos. Primero que todo, quisiera agradecer esta invitación. Esta ya es nuestra segunda oportunidad como en una colaboración con la UNILA y con lo que están organizando allá. Con la CODEJU estamos siempre muy expectantes y muy ansiosos de participar en debates varios, sobre todo si tienen llegada a la juventud, porque nosotros trabajamos con la promoción y defensa de derechos humanos, pero centrado en la infancia y la juventud. Creemos que de alguna forma hay un adultocentrismo que está totalmente instalado, no solamente en Chile, sino que también yo diría como a una escala mucho más grande de la que pensamos, y ese adultocentrismo no ha permitido que hayan voces más allá de las que están posibilitadas para asuntos como el sufragio. Para el voto. Entonces, a partir de eso es que para nosotros ha sido sumamente relevante tener este tipo de encuentros, sobre todo porque nosotros creemos que la gran potencia que tenemos como juventud, más allá del sufragio, es la movilización. A partir de eso nosotros hemos centrado nuestro trabajo en generar activismo informado, y creo que esa ha sido nuestra bandera de lucha, sobre todo en los últimos años, donde hemos trabajado fuertemente en eso, en talleres en colegios, y donde los lugares a los que nos inviten nosotros tratamos de ir con nuestros talleres. Algo que me parece importante, y quiero partir mi presentación como al revés de lo que presentaba el profesor, en el sentido de que a nosotros nos interesa entrarle más que a la historia, que creemos que es necesaria, que es fundamental y es muy importante para poder entender el lugar donde estamos hoy día ubicados. Creemos que en realidad el momento en que está Chile hoy, y la región en general, y en particular Chile, nos hace pensar en los desafíos que tenemos respecto de lo que viene. Estamos a puertas, ¿cierto?, de un plebiscito en Chile, que bueno, vamos a ver si se puede dar en la fecha que ahora hay estipulada para ese momento, ¿cierto? Un plebiscito para cambiar nuestra constitución, y que, como decía el profesor, si aparece finalmente la opción de que sea un proceso constituyente con la gente, es que entonces vamos a poder tener mitad mujeres. Eso para nosotros, como articulándonos desde una organización con toques feministas, nosotros evidentemente creemos que eso es una ganada muy importante y queremos defenderlo a como dé lugar.
en virtud de eso, creo que hay dos cuestiones que nos parecen fundamentales resaltar. La primera, que tiene que ver con el sesgo de género que ha tenido la institucionalidad a lo largo de su historia, incluso previo a los momentos constitucionales. El mundo se ha regido históricamente bajo una lógica heterosexual, una lógica patriarcal, y en base a eso nosotros como que decimos que basta, que hay que tratar de doblegar un poco ese imaginario. Sabemos que es difícil porque estamos demasiado acostumbrados a ese momento, estamos demasiado acostumbrados a que la forma que tenemos de relacionarnos sea bajo una lógica heterosexual, patriarcal, falocéntrica, ¿cierto? Entonces, como llegar a interactuar y a tomar posición y a dar cuenta de formas de organización y de hacer política diferente es sumamente desafiante, y no solamente como para las estructuras sociales en general, sino que también para los grupos políticos ya organizados, para los grupos incluso feministas. Ha sido sumamente desafiante tratar de llegar a un espacio que tenga una mayor amplitud. Sin embargo, no es imposible y creemos que hay varias experiencias que nos pueden dar cuenta de eso. En Bolivia, por ejemplo, participamos hace un par de años en un encuentro donde también se discutía cómo alcanzar un buen vivir, pero desde una lógica que fuera antipatriarcal. Y la verdad es que ya habían experiencias que resonaban no directamente en La Paz, sino que, por ejemplo, experiencias en Cochabamba, o experiencias como en algunos distritos con algunos diputados o diputadas particularmente, ya habían experiencias de generar intercambio de ideas, levantar proyectos que tuvieran esa garantía, una garantía de que fueran actividades, de que fueran proyectos, de que fueran instancias que se tejieran desde lo antipatriarcal. Y creemos que entonces hay que tratar de recuperar estas experiencias que ya tienen en la región para poder incorporarlas a nuestro proceso constituyente. Asimismo, creo que un gran desafío a la vez es tratar de incorporar estos actores que son los que hemos movilizado y empujado grandes cambios en la sociedad. En particular me voy a detener en el modelo chileno, porque en octubre pasado ya decíamos que empezó una revuelta, estallido, como queramos llamarle a este momento de crisis, que fue sentado por las bases. Nadie lo convocó así como mañana todos vamos a ir a la plaza, sino que se fue dando como de forma súper explosiva. Pero hubo un actor que fue el que detonó toda esta gran movilización. Y ese actor es el actor que no tiene derecho a voto, pero es un actor sumamente activo políticamente, que tiene ideas, que tiene propuestas y que siempre se le ha tomado en menos. Los secundarios saltaron un torniquete, ¿cierto?, para poder tener acceso al metro, pero finalmente no solo hemos saltado torniquetes, sino que los actores secundarios, como se les llamó en un documental, los actores secundarios son los que también proponían ya en el 2011 un plebiscito para cambiar la Constitución. Entonces, hay ideas, hay iniciativas, hay políticas que se intentan empujar desde los movimientos sociales, en particular desde la juventud, que creo que deben ser atendidas para este nuevo proceso constituyente, lo cual hace doblemente desafiante el proceso, además de lo que ya conocemos, ¿cierto? El resguardo a los derechos sociales, que el Estado realmente garantice nuestros derechos sociales, porque no basta con decir, como decía el profesor, que todos van a tener acceso y que todos van a tener derecho a la educación, ya, pero ¿cómo queremos ser educados? Y esa es una vuelta, ¿cierto?, que tenemos que darla en este proceso, que creo que es una vuelta que no solamente tiene que dar Chile, sino que tiene que tener una escala regional en virtud de un proceso colaborativo, coordinado, pero creo que hay que pensar cómo es que queremos ser educados, cómo es que queremos vivir, cómo queremos tener acceso a la salud y garantizar estos derechos que ciertamente son fundamentales para la vida de las personas. Entonces, creemos que para la visión de este tipo de consignas, ¿cierto?, como educación gratuita o, no sé, laica, no sexista, educación de calidad, salud para todos, viviendas dignas, cuando tenemos todas estas consignas en la calle, gritando en los muros, hay que siempre darle una vuelta de tuerca, hay que siempre repensar cómo es que queremos que esos derechos sean garantizados, porque creo que no basta solamente con un acceso universal, sino que también esos accesos tienen que tener ciertos tintes, ¿cierto? Yo no quiero una educación para todos con las lógicas neoliberales, capitalistas, no quiero una educación para todos que mantenga el modelo patriarcal, no quiero una educación que después forme jueces, ¿cierto?, que dejen a violadores en la calle.
Entonces creo que hay cuestiones que hay que repensar, que hay que ponerle apellidos, que hay que ponerle como, no solamente decir queremos educación, sino que queremos una educación plurinacional, por ejemplo, queremos una educación multicultural, queremos una educación no sexista. Creo que ese tipo de cuestiones van a poder hacer que las futuras constituciones, no solamente en Chile, sino que también en la región en general, tengan un tinte que se ajuste más a los tiempos que estamos viviendo, a los tiempos que estamos viviendo en términos de las necesidades de las personas, pero también de cómo ha ido avanzando lo que creemos posible también en las sociedades. Eso ha cambiado y entonces hay que empujar un poquito el límite de lo posible ahora que tenemos la opción. Y por último, creo que hay que incorporar cuestiones que han sido sumamente relevantes, que han sido escándalos nacionales en Chile, que tiene que ver con la infancia y la juventud. Se ha dejado muy de lado lo que pasa con los niños, con las niñas y con los adolescentes. En Chile en particular hay un organismo que es el Servicio Nacional de Menores, el CENAME, que no tiene, si bien pertenece al Estado, el Estado ha endosado mucha responsabilidad de este centro, de este servicio a los privados, como con fundaciones, corporaciones, etcétera, y eso ha generado que no se resguarde totalmente el Estado y la forma en que estos niños, niñas y adolescentes van a estar en estos centros. Eso ha generado un montón de problemas, como que se piense que si tú llegas al Sename, en el fondo entras como a la escuela de la delincuencia. Hay gente que en realidad piensa que si llega a esos lugares, y que no es que lo piense azarosamente, es porque hay evidencia para pensar esto, cuando llega a estos lugares piensa que, no sé, que les puede pasar algo. Hay niños que han incluso fallecido dentro de estos espacios, y eso va generando que se deje de lado a la infancia y a la juventud, lo que ha provocado que estas jóvenes queden al arbitrio de cualquier cosa. La conexión con la droga ha sido absoluta dentro de estos lugares, precisamente por la desprotección que se le ha dado a estos sujetos, que finalmente son los que van a constituir, los que vamos a constituir el futuro país, la futura región, ¿cierto? Y entonces ante eso creemos que hay una necesidad absoluta de centrar atención en que sean políticas que no tengan un sesgo patriarcal, a pesar de la dificultad que sabemos que eso va a suscitar. Y por último, que no tengan un sesgo tan adultocentrista, que también centremos, que demos posibilidades de autonomía a los jóvenes, pero también con ello de protegerlos, de darle herramientas para que puedan contribuir finalmente como sujetos políticos dentro de lo que se aproxima a futuro. Eso por el momento. Muchas gracias, Danae Díaz, presidente de la CODEJU. Antes de darle 5 minutos al profesor y a cada una de las comentaristas para que hagan también sus comentarios, etc., quisiera un poco proponerle en esta segunda parte del bloque un poco conectar con la idea del debate que hicimos anterior sobre la idea de la universidad y los ataques que la universidad mismo, como centro de pensamiento y reflexión, recibe por parte económico y también por parte de lo que podríamos decir un colectivo que quiere atacar a la universidad como centro de pensamiento libre, para un poco someter. El primer live que nosotros hicimos fue sobre la experiencia chilena de autofinanciamiento universitario, que aquí en Brasil se ve como un modelo en una propuesta que se llama Futúrese, que es una propuesta privatizadora. Entonces me gustaría que el profesor Hugo Tortra hablara un poco también desde el rol que le cabe a la universidad y qué herramientas. Yo sé que en Chile la universidad ha estado muy activa en el tema constitucional, y un poco desde su experiencia, también desde el conocimiento que tiene de los procesos constituyentes en Latinoamérica, ¿qué rol ocuparía? Así que eso, profesor, le paso la palabra por 5 minutos para que comente ahí. Profesor Hugo Tortra. Sí, gracias, Luis. Bueno, claro, yo creo que evidentemente la universidad es fundamental. Yo lo tomaría en 3 sentidos esta pregunta. Primero, lo evidente, que la universidad tiene que efectivamente ser un instrumento de
de traspaso de cultura, de traspaso de información. Tenemos que romper los muros que nos encierran, ¿no? Y tenemos que salir a la calle. Pero en buena medida también, como se dice, estamos trabajando en aquello, pero en buena medida estamos pagando una deuda, ¿no? Porque no lo habíamos hecho, digamos. Las universidades no lo habían hecho, y no lo habían hecho no por la flojera o por la desidia de sus profesores y profesoras. En buena medida es por el modelo universitario que tenemos nosotros, un modelo productivista, un modelo que se encarga exclusivamente de la generación de profesionales, una sobreexplotación del docente universitario, una comprensión de la investigación solamente como una producción de artículos. No importa que nadie finalmente, pero la cuestión es tener artículos publicados en revistas indexadas. Entonces, el modelo educacional, el modelo universitario ha significado de que la cultura ha quedado encerrada dentro de las universidades, ¿no? Con un lenguaje inaccesible. Entonces, lo que estamos haciendo simplemente es pagando una deuda que teníamos hace tiempo. Y esa deuda la estamos pagando muchas veces con un valor bastante caro, ¿no? Hay colegas, hay profesores que han sido perseguidos en las universidades por esta materia, por defender una nueva constitución, por defender el fin de un modelo donde las universidades, muchas veces las universidades privadas, tienen intereses económicos detrás. Entonces, digamos, hay un movimiento importante en la universidad en ese sentido, pero que no es otra cosa sino que consecuencia también de un vacío que las mismas universidades habían venido dejando. Lo otro también que me gustaría decir es que, claro, las universidades tienen un rol importante, pero tampoco tenemos que caer creo, en el error de pensar de que la universidad es el único ámbito donde se cultiva el conocimiento, ¿no? Tenemos también que ser lo suficientemente respetuosos de otras formas de conocimiento diversos, que no son necesariamente lo universitario. No podemos caer en un academicismo constitucional, ¿no? Ojalá que la Asamblea Constituyente esté compuesta, claro, por profesores y profesoras de Derecho Constitucional, pero que también esté compuesta por muchas personas de la sociedad civil, que la mayoría sean provenientes de la sociedad civil, cosa de efectivamente generar una constitución lo más cercana también a las necesidades sociales. Y lo último que también quería hacer, digamos, es que, digamos, un poco lo soslayante de que los intereses económicos que hay detrás de cada universidad. Yo creo que eso es uno de los problemas serios que nosotros tenemos, estamos determinados por aquello. Es muy difícil decirle a un profesor, ¿sabes qué? O te rebelas o pierdes tu trabajo, digamos. Entonces, hoy día la gran mayoría de los estudiantes están estudiando en universidades privadas, ¿no? Y ahí la libertad muchas veces no es tanta. Y claro, y tenemos que actuar. Porque yo en ese sentido soy súper gramscista, en el sentido de que cuando hay una hegemonía cultural de este tipo, la labor principal para destruir esa hegemonía tiene que provenir del mundo intelectual. Y cuando digo el mundo intelectual no estoy hablando solamente de los profesores universitarios, estoy hablando de los estudiantes, de los artistas, de los comunicadores sociales. El principal motor, digamos, de los cambios sociales probablemente va a dejar de ser el guerrillero, va a ser el intelectual que va a poder cambiar justamente la mentalidad de la población y poder advertir, ¿no?, que estamos siendo colonizados, advertir cuáles son las vías para las soluciones para este problema, pero va a dejar de ser, digamos, el mundo armado, por decirlo de alguna forma, sino que va a ser también el mundo intelectual. Si me permite, dos cositas adicionales solamente para cerrar. Primero, yo le agradezco a Ana Carolina que nos dio una estupenda sesión digamos, y explicación del modelo brasileño. Yo creo que es súper interesante. Yo anoté varias cosas a Ana Carolina y yo le agradezco mucho que nos haya orientado sobre eso. Y Brasil, claro, Brasil tiene un rol súper importante. Es que, claro, nosotros nos quedamos con las constituciones finales, Bolivia y Ecuador, pero acá no habríamos llegado a aquello sin Colombia, sin Brasil y sin Venezuela, ¿no? Son tres constituciones súper importantes. Hay una profesora peruana, ¿no? Raquel Irigoyen. Raquel Irigoyen dice justamente la importancia
del constitucionalismo pluricultural, que es anterior a este constitucionalismo plurinacional, donde pone justamente a Brasil en una situación ahí privilegiada, ¿no? Así que yo quiero rescatar también el aporte que ha hecho el constitucionalismo brasileño a este modelo. Y lo otro que también quería decir, digamos, es que la necesidad también de construir sociedades más democráticas a partir de las constituciones y generar espacios de participación. Yo concuerdo con Danae en el sentido de lo importante que son las movilizaciones, pero hoy día si el pueblo tiene que movilizarse es porque no hay canales de participación ciudadana, ¿no? Por lo menos los modelos latinoamericanos y con mayor razón el modelo chileno son modelos que cercenan absolutamente la posibilidad de que el pueblo pueda participar en la toma de decisiones, ¿no? Tenemos modelos elitistas, donde las decisiones son adoptadas por una élite en los círculos de poder, y nosotros no tenemos ningún contacto con aquello. Entonces no nos queda más que volcarnos a las calles, digamos. Y eso es legítimo, está bien. El derecho a la protesta social es un derecho válido, pero tienen que haber otros mecanismos, y ahí es donde la Constitución tiene que intervenir para generar nuevos espacios que también de alguna forma descolonicen al pueblo y que ayuden a la mayor participación en la toma de decisiones. Eso. Muchas gracias, profesor. Sí, mire, eh, ahora le voy a dar la palabra a Ana y me gustaría, tal como decía el profesor ahí, darle una mirada al futuro, a lo que viene. Respondiendo a la pregunta, si hay un nuevo ciclo político en Latinoamérica que se abre, y si ese nuevo ciclo político en Latinoamérica tiene mucho que ver, en parte yo creo, con que si bien se cerró un ciclo progresista, creo que se abre un ciclo ciudadano, un ciclo desde las demandas sociales y los movimientos sociales, y me gustaría que nos contara un poco de lo que ocurre aquí en Brasil. Yo sé que aquí en Brasil los ataques a la universidad y a los profesores, que hablaba de persecución, han sido muy fuertes aquí en Brasil. Y bueno, que nada, nos comente un poco, a lo mejor también social en comparación con lo que pasó en 2013 aquí, del movimiento libre, donde también los movimientos sociales y todos hablaban de no pagar el transporte público como un derecho, etcétera. Ah, no sé qué puedes contarnos. Bueno, cuanto a un ciclo progresista y un ciclo ciudadano, es muy complejo, ¿sí? Porque nosotros que estamos estudiando los movimientos políticos de Latinoamérica, no tenemos todavía idea para un ciclo progresista, o se fue de facto, de hecho, un ciclo, ¿sí? Pero sí que nosotros tenemos algunos años, sí, 12 años del petismo, de un movimiento político de diálogo con las camadas populares, con los movimientos sociales. Y curiosamente fue uno de los momentos en que en tesis teníamos a un partido de izquierda o centro izquierda en el poder, y fue justamente uno de los momentos históricos de Brasil con más enfrentamiento social, ¿sí? En lo que los movimientos sociales menos negociaban y más exigían, ¿sí? Porque consideraban que era favorable hacerlo. Y ahora, después del impeachment de la presidenta Dilma Rousseff en el 2016, yo diría que nosotros estamos en un momento, una fase de inmovilismo político, ¿sí? Yo diría que Brasil en ese momento es el completo opuesto a lo que es Chile ahora, ¿sí? Con su levante político del 2019, porque en Brasil nosotros tuvimos en el 2013 meses de movilizaciones sociales muy fuertes, muy semejantes a lo que pasó en el Chile del año pasado, y empezó en São Paulo con la movimentación del movimiento Pase Libre, que también es un movimiento organizado de la juventud paulista, de la juventud de estudiantes paulistas, y que no estaban satisfechos con el aumento de la tarifa del transporte público en la capital paulista, y entonces empezaron a reivindicar pues,
que puedo decir en español, se espalhó, en portugués, se espalhó por todo el país, y entonces ahí agregó a muchísimas otras demandas sociales del país. Entonces ahí estaba la demanda de la salud, de la educación, de los derechos sociales, de los derechos laborales, sí, de la seguridad, que la seguridad es un gran tema de discusión en la sociedad brasileña. Entonces, rápidamente creció por todo el país y rápidamente agregó a otras demandas sociales, y rápidamente también dejó de ser el movimiento del movimiento Pase Libre, ¿sí? Para se tornar un movimiento de la sociedad brasileña, y nosotros teníamos dicho como o gigante acordó, ¿sí? Porque a nosotros nos gusta referirnos a nosotros mismos como el gigante de la virtud. Entonces, que el gigante había despertado, pero el gigante al final no logró ningún cambio con esas manifestaciones terriblemente. Lo que sí las manifestaciones trajeron al país fue un gran ciclo de instabilidad política, ¿sí? Muchísimos ataques a los gobiernos PT empezaron esas manifestaciones, ¿sí? Ya había muchísimos reclamos de los gobiernos de PT, pero después de esas manifestaciones, estas críticas se dieron maduras, y muchísimos sectores de la sociedad brasileña, los sectores industriales, los sectores de una clase política que tiene tiene mucho contacto con la clase empresarial de Brasil, empezó una campaña política contra Dilma Rousseff. En el 2014 fue nuestro año electoral. Dilma Rousseff logró vencer las elecciones con una diferencia mínima, y así de las manifestaciones lo que quedó para los brasileños fue la polarización política de nuestra sociedad, muy fuerte, y de esa polarización tan fuerte nosotros nos adentramos al mismo político, yo diría. Entonces, luego del 2013, de las elecciones del 2014, vino el movimiento por el impeachment de la presidenta, y luego del impeachment vino el movimiento político a favor de Bolsonaro, y ahí tenemos en Brasil un fenómeno político que a mucha gente le gusta comparar con Trump, pero yo diría que es un fenómeno muy más brasileño y latinoamericano que un semejante al de Trump, porque Bolsonaro una figura militar, ¿sí? Con un pasado político muy extenso. No vino como Trump con el discurso de que yo no soy político, yo soy empresario. No, Bolsonaro es político, siempre ha sido un militar, y siempre ha defendido los intereses conservadores del país, ¿sí? Conservadores en el ámbito social, cultural, muy neoliberales en el ámbito político. Entonces lo que Sí. siguió del 2013 fue lo opuesto de lo que nosotros buscábamos lograr, yo diría. ¿Sí? ¿Mensaje? Algo pasó con Luis. Voy a tomar un detalle de que decía Ana Carolina, digamos, me llama la atención, digamos, y que creo que también tenemos que pensar en torno a, claro, está todo este fenómeno del cual veníamos hablando, este fenómeno progresista, plurinacional, con apertura a un cambio radical en este nuevo ciclo político que podríamos llamar un nuevo ciclo político pluralista. Pero claro, también está este otro ciclo político, que es el ciclo político autoritario, ¿no? Que el ciclo político que vemos en Brasil, que vemos, creo yo, en Venezuela. Creo que en Venezuela también hay un modelo autoritario en otro sentido. Y que también, bueno, vemos en Estados Unidos, que vemos en Inglaterra y en otros países. Entonces, creo que hay que buscar también algunos modelos que puedan significar un encuentro entre estas dos posiciones que de pronto son tan contradictorias, ¿no? Yo, por cierto, que estoy más pluralista, pero hay que reconocer que el riesgo es que si no satisfacen debidamente las necesidades, el riesgo
en modelos autoritarios también es súper grande, ¿no? Y eso todos los países estamos bajo ese riesgo. Entonces, yo creo que en Chile también, si acaso en Chile no se satisfacen debidamente las necesidades y las demandas sociales, está la tentación siempre a fenómenos populistas, autoritarios, que pueden conducirnos, digamos, a un riesgo aún mayor, ¿no? Yo creo que Danae a lo mejor voy a tratar de oficiar de moderador mientras tanto. Danae, si nos puede complementar un poco lo que hemos venido diciendo. Sí, claro, creo que hay dos aristas que me gustaría abordar. La primera que creo que tiene que ver con los nuevos espacios que tenemos la posibilidad de construir, como más allá de que estos nuevos espacios tengan un sentido o que desemboquen en nuevas constituciones. Creo que el nuevo ciclo político, si es que se le quiere llamar así, está tan fuertemente como convulsionado, que es complejo ver cuál es el escenario que nos queda o tratar de analizarlo sin ningún tipo de distancia histórica, material, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? De todas formas, creo que a pesar de eso, tal como decía Hugo, hay que, para mi gusto, intentar llegar a la conformación de nuevos espacios. Creo que lo que se estaba dando hacia finales del 2019 y principios de este año, 2020, antes de que aterrizara la pandemia en la región, creo que lo que se estaba dando eran precisamente movimientos de corte mucho más barrial, donde había como una aproximación hacia esos espacios para construir efectivamente voces que pudieran articularse políticamente para tener cierto grado de incidencia en la institucionalidad más macropolítica. Y creo que seguir tratando de trabajar en esas posibilidades, creo que puede ser una buena alternativa para poder construir este tejido social o este tramado que nos permita también llegar a estos espacios más macropolíticos, para llegar a estos espacios macropolíticos no solamente en el sentido de una constitución, sino que también de tener una participación activa políticamente en todo lo que conlleva el proceso, pero también para ver qué es lo que pasa después, no solamente como un agente fiscalizador de lo que realicen los gobiernos futuros, sino que también como en la posibilidad de un agente constructivo, pues de nuevas políticas, que quizás de ajustar cuestiones que ya están funcionando, etcétera. Entonces creo que el desafío, al menos para nosotros, es que podamos encontrar estos espacios de discusión, pero no solamente de discusión, sino que también de una llegada real a la política no solamente nacional, sino que también regional. Y en ese sentido, llegar a coordinaciones, colaboraciones, cooperaciones que sean internacionales, que sean de la región, que sean latinoamericanas, yo creo que va a ser súper sustancial para ver cómo efectivamente podemos abrir un nuevo ciclo político en el contexto latinoamericano, que no tenga esta como característica binaria, ¿cierto? Que hemos estado observando, que es como de súper revuelta o de súper autoritarismo. Entonces creo que hay que tratar de buscar un núcleo un poco central y yo creo que eso es lo más desafiante. Y por último, creo que las universidades, como en términos muy generales y sin meterme mucho en lo que analizábamos la vez anterior que comentaba Luis, yo creo que las universidades tienen un desafío súper grande, que es terminar de pagar esta deuda, ¿cierto? De cómo habían sido las universidades, funcionaban de una forma súper elitista. Hoy día tenemos la posibilidad de que hay más actores ingresando a la universidad y por lo tanto nuevas voces que son capaces de nutrir estas posibilidades o esta forma de construir conocimiento colectivo. Y creo que aquí las universidades son las que quizás podrían abrir la puerta para que ingresen estos nuevos espacios de discusión, por ejemplo, a cuestiones como una nueva constitución que tenga las características que ya había dicho anteriormente en la presentación. Entonces, creo que el terreno que tenemos ahora es súper desafiante. Hablar de estos nuevos ciclos políticos es desafiante porque también tratamos de uniformar o de caracterizar de cierta forma lo que está ocurriendo en toda Latinoamérica con las particularidades que sabemos que tenemos, ¿cierto? Y entonces pensar en las posibilidades de colaboración, creo que son sumamente desafiantes, pero no por eso menos entretenidas. Y hay que tratar de buscar un espacio en la que podamos seguir colaborando, no solamente por medio de este trabajo como de información, discusión,
sino que también por medio de un trabajo que conlleve la real organización. Y eso creo que va a ser una de las cuestiones más desafiantes también para afrontar nuestros procesos constituyentes, educarnos y tratar de tomar los mejores ejemplos de lo que ha pasado en el resto de la región. No sé si alguno de ustedes dos quiere hacer alguna precisión o algún comentario, despedida, etcétera. Yo quería solamente agradecer a Luis por la invitación también y a ustedes por la participación. Sí, fue una charla muy rica, yo creo, y que en portugués, no en español. Y bueno, eso, gracias. Bueno, yo también quiero agradecer la invitación, yo lo pasé muy bien, Sí. quedó una entretenida conversación, aprendí mucho también, así es que bueno, quedo a su disposición. Luis tuvo problemas al parecer de conexión, nos dijo que cerráramos nosotros. Agradezco a Ana Carolina, a Danay, a Luis la invitación, y bueno, quedo a disposición y en algún momento también se abre otro espacio de conversación y debate. Gracias. Bueno, por mi parte lo mismo y desearles que estén bien, resguardados dentro de lo posible en sus casas también, porque el escenario es mucho más dantesco de lo que seguro pensábamos en marzo. Muchas gracias.